a, a seguir viendo el tema general de actitudes que bloquean la adoración lógica. Como hemos venido diciendo, ¿verdad? La adoración lógica es aquella que nos lleva a presentarnos en sacrificio vivo y santo a Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:1. Y entonces, Romanos 12:1 revela y dice así el apóstol Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra latría lógica, dice en el hebreo, en el griego, perdón. Entonces, nosotros adoramos lógicamente cuando vivimos en santidad. ¿Sí? Pues entonces, hoy vamos a ver a seguir viendo que una de las actitudes que bloquea, y cuando digo que bloquea, ¿verdad? La adoración lógica es que trunca el hecho de que nuestra adoración llegue al Señor. Es el, es conformarse al misticismo religioso de este siglo. Conformarse al misticismo religioso de este siglo. Recordemos que inmediatamente ahí en el 12:2 el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a no conformarnos eh, a este siglo, está hablando de que no nos amoldemos a la manera de vivir de la gente de este siglo, o sea, del mundo, de la gente perversa, ¿sí? De la gente mala, de la gente entonces que está siendo guiada más que todo por el enemigo. Entonces, por esa razón es que hoy vamos a ver que no debemos conformarnos al misticismo religioso, ¿sí? Al misticismo religioso. Bueno, eh, el misticismo religioso, déjenme contarles que es una etapa del cristianismo. A lo largo de la historia del cristianismo, hermanos, hemos tenido eh, diferentes situaciones, ¿sí? A veces algunos autores, algunos historiadores dicen que el cristianismo tiene una historia como de un péndulo, ¿verdad? Va de extremo a extremo. A veces está en extremo bien, pero también está en extremo mal en otra situación, ¿sí? En alguna otra época. Raras veces se mantiene en el centro. Pues entonces déjenme contarles que en el siglo segundo, en el segundo siglo, hubo dos personajes que empezaron con asuntos heréticos dentro del cristianismo. Dice que estoy hablando del siglo segundo. El siglo segundo, estamos hablando de los años 150, 100, 160, que recordemos que el apóstol Juan acababa de terminar de escribir el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Juan lo escribió entre el año 95 y 100. Pues déjenme decirle que después de los apóstoles vinieron los padres apostólicos y después de los padres apostólicos se levantaron dos señores, Marción, ¿verdad? Que empezó a promover doctrinas heréticas, ¿verdad? Él empezó a decir hablar de la dualidad de Cristo, ¿no? Y que Jesucristo era Dios, era Dios, pero que era más hombre que Dios, ¿sí? Algo así, era la teoría de él. Pero se levantó un señor que se llamaba Montano. Montano, él se autoproclamó profeta, ¿sí? No sé si le va a parecer muy sonado como lo que vemos el día de hoy. Él se autoproclamó profeta de Dios. Y entonces él empezó a profetizar de manera apocalíptica y empezó a tener varios seguidores. Entonces él como profeta empezó a profetizar y él decía que los apóstoles no eran los únicos por los medios de los cuales el Señor había revelado su palabra en el Nuevo Testamento, sino que también él era un profeta que Dios lo había nombrado profeta
y empezó a profetizar el fin del mundo, ¿sí? Empezó a profetizar el fin del mundo, la gente lo empezó a seguir y entonces él incluso pero nombraba profetisas, ¿sí? De hecho, él se levantó ahí en la zona, en una región de Frigia que está ahí en Turquía. Entonces, se levantaron con él muchas profetisas, ¿sí? Y entonces, la iglesia empezó a resentirse porque fue un dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza porque entonces ya no había que atender a las cartas que en ese momento estaban circulando porque no se había llegado a tener el compendio del Nuevo Testamento. Ya no había que ponerle atención a los escritos de los apóstoles, según él, sino que también él podía revelar las verdades divinas. ¿Sí? Pues entonces la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia vino y se protegió y empezó a armar doctrina para poder contrarrestar el crecimiento de esta doctrina que se dio ahí en el siglo segundo. Pues entonces la iglesia se consolidó, en el año 325 se consolida el canon del Nuevo Testamento, y déjeme decirle que yo mencioné a Marción porque Marción fue un falso profeta, un falso pastor, fue un hereje, pero fue el primero que armó un canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿sí? Él armó un canon con las cartas del apóstol Pablo y el Evangelio de Lucas, nada más. Hasta ese momento no había un canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo la iglesia posterior a eso? En el año 325, entonces ya hicieron un concilio donde eligieron los libros que se iban a canonizar como el Nuevo Testamento, que son los que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Sí? Pues entonces transcurre el tiempo, ¿sí? Transcurre el tiempo, la iglesia logra mitigar el efecto de las pseudoprofecías de Montano, y entonces ese movimiento se fue apagando y quedó completamente reducido, ¿sí? Pasan los años y entonces llegamos al año en el que se da el cisma, ¿verdad? 1517, 31 de octubre, ahí empieza el movimiento, entonces se da el cisma de la iglesia, se separa, ¿verdad? La iglesia, por un lado estamos los cristianos y por el otro lado el catolicismo, y entonces sigue la historia, solo ya con la división de dos, ¿verdad? Pero llegamos al año de 1900. El año de 1900, entonces, que ustedes me han oído relatarlo muchísimas veces, se levanta un señor, eh, Charles Parham, allí en Texas, perdón, en Kansas, en Topeka, diciendo que lo mismo que estaba diciendo este señor, ¿verdad? En Montano. No, es que lo que pasa es que la iglesia entonces tiene que recibir profecía directamente del Señor. Tenemos que hablar en lenguas. Las lenguas es una señal de que tenemos al Espíritu de Dios. Y si no se tiene al Espíritu de Dios, entonces no somos salvos. ¿Y la señal cuál era? Hablar en lenguas. Él empieza a promoverlo, solo que él tenía muy bien en la mente que lo que se habló en los tres pasajes de Hechos, cuando se narra que el Espíritu Santo se manifestó y los que estaban ahí hablaron en lenguas, él tenía bien claro que eran lenguas, ¿sí? Que eran lenguas, que era xenoglosia. Xenoglosia es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo estoy hablando y ustedes me están entendiendo, ¿correcto? Bueno, yo espero que sí, ¿sí, verdad? Sí, bueno, ok. La glosolalia son balbuceos sin sentido. Es decir, yo voy a decir cosas que no me van a entender, que es lo que hoy se practica en las iglesias neopentecostales. Entonces, viene este señor y aparentemente alguien habló por ahí en lenguas en el año de 1901 y supuestamente había hablado, no sé si en chino o algo así, mandaron a la persona ya a ese lugar, no recuerdo exactamente el lugar, y cuando llegó no le entendían, ni él entendía, esa persona entendía, ¿verdad? Pero este señor tenía un alumno que se llamaba William Seymour, era un afrodescendiente, y él se fue de ahí de Topeka, Kansas, se fue a California, ahí en la calle Azusa, ¿sí? Entonces,
Eso fue en 1906, entonces se da el boom. ¿Por qué? Porque alguien ahí habló en lenguas y habló glosolalia, o sea, balbuceos sin sentido. Entonces, a partir de ahí, entonces nace la era del misticismo en el evangelio, en el cristianismo. ¿Sí? Entonces, al igual entonces que Montano, entonces se empezó a armar todo un paquete de doctrina donde entonces se enseñaba que ahora hay profetas todavía que el Señor habla, puede revelar a las personas profecías clave y trascendentes, ¿sí? Para la humanidad. Y entonces después se levanta la iglesia de la profecía universal y hace llegar hasta los confines de la tierra el misticismo religioso, el misticismo dentro del cristianismo, ¿sí? Entonces el misticismo lo que hace es que se enfoca en la parte mística del evangelio. Es decir, hay que hablar en lenguas porque si no, no somos creyentes. Hay que profetizar porque entonces el día de hoy nosotros tenemos la capacidad de recibir profecías trascendentales así como las recibieron los hermanos, ¿verdad? Tanto en el antiguo pacto como los primeros discípulos. ¿Sí? Pues entonces empieza esa era, la era del misticismo. Así que yo alabo al Señor porque muchas iglesias después se dieron cuenta del problema que tenían de haberse alejado de las escrituras, porque como había profecía nueva, ¿no? Entonces la gente ponía más atención en lo que los pseudo profetas decían que en lo que la palabra del Señor decía. ¿Por qué? Porque entonces decían, ¿verdad? Tomaban la cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo decía que cuando nos llevaran a los concilios, no nos preocupáramos del qué íbamos a decir, porque en ese momento se nos iba a ser revelado. Entonces hicieron una falsa interpretación diciendo que no hay necesidad de estudiar la palabra porque el Señor revela la palabra en el momento que el predicador se para y empieza a disertar. ¿Sí? Esa es una grave irresponsabilidad. Porque aún el Señor a los discípulos, a los apóstoles, Él estuvo con ellos 3 años. ¿Sí? 3 años y meses. ¿Para qué? Para enseñarles. Entonces, se adoptó la manía de decir, bueno, vamos a ver qué quiere el Señor que prediquemos hoy. Y el predicador llegaba sin haber estudiado absolutamente nada, ¿verdad? Y abría la Biblia así, vamos a ver, y abría la Biblia y decía, ah, sí, claro, aquí está. Isaías 54, de eso quiere el Señor que prediquemos. ¿Sí? Y empezaba a predicar un montón de cosas que nada que ver. Entonces, se daban espacios, por ejemplo, para que los pseudoprofetas se levantaran y empezaran a supuestamente profetizar. Lamentablemente, hermanos, eso corrió en todo el mundo. De hecho, cuando yo estudié teología en una universidad, eh, estábamos ahí en el salón de clases, entró el catedrático de, de teología. Y él empezó ¿verdad? Era un doctor en teología, o sea, tenía mucho conocimiento y daba muy buenas herramientas para hacer buenos estudios. Y se levantó él, ¿verdad? Y le dijo, bueno, doctor, pero ¿y cómo es eso que nosotros tenemos que estudiar la palabra? Y no dice ahí en la Biblia que no tenemos que estudiar, sino que el Señor nos va a revelar lo que hemos de decir en su momento. Entonces el doctor sí le explicó, mire, hay que entender bien la palabra. El Señor habló de un escenario específico. Cuando los apóstoles los llevaran al concilio y los encararan y los empezaran a cuestionar sobre su fe. Ahí entonces les iba a ser revelado. No estaba hablando entonces de que yo venga a hacer la ridiculez de decir, quiero ver qué va a predicar el Señor el día de hoy y entonces abro la Biblia y de ahí empiezo a hablar. ¿Sí? Entonces, eso, hermanos, abrió la puerta para que se infiltraran muchas herejías dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque esa puerta que abrió el misticismo, entonces causó que la gente no pesara los espíritus, no probara los espíritus como nos anima el Señor, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice el Señor. ¿Sí? Y entonces la gente venía y miraba saltar a alguien ahí diciendo que el Espíritu Santo lo estaba haciendo saltar, y entonces decía, sí, esa es la manifestación del Espíritu Santo.
Y entonces se dio ese problema. Pues entonces a partir de esa fecha para acá, estamos viviendo siempre la era mística de la iglesia, porque en aquel tiempo la iglesia se ocupó de mitigar y de apagar las herejías que Montano estaba diseminando en medio del pueblo. Pero de este lado no hubo quien lo hiciera. ¿Sí? Y no hubo quien lo hiciera, ¿por qué? Porque la gente muchas veces tenía temor, porque decía, no vaya a ser que en realidad sea del Espíritu Santo esto, y yo me halle peleando en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos decían, igual, le usaban la bandera, ¿verdad? No, ustedes no pueden apagar al Espíritu, y esto es del Espíritu. Entonces la gente tenía dudas. La primera iglesia no, estaba fresco el Evangelio, los apóstoles habían dejado una buena doctrina, apenas era la segunda generación, entonces ellos sabían perfectamente que las cosas no eran así. Pero de este lado, 1900 años después, entonces la gente no se paró, va a decir, esto es una herejía, estos son problemas serios, y entonces esto ocurrió. Otra vez digo, con esto no estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales tienen problemas de herejías. Lo que estoy diciendo es que se infiltró mucha herejía dentro del evangelio. Otra vez digo, yo alabo al Señor porque posteriormente se dieron cuenta de que había que hacer estudios de la palabra y había que aplicar lo que la palabra del Señor revelaba, y entonces hoy tenemos iglesias pentecostales con buenas universidades teológicas que enseñan la teología sistemática y la enseñan muy bien. ¿Sí? Entonces, eso ayudó mucho. Sin embargo, ya se había diseminado en todo el mundo lo que es el misticismo. Pues, esta es una introducción muy larga, la que acabo de dar, y sí la estoy dando así porque es necesario conocer qué es el misticismo. ¿Sí? Pues entonces, cuando nosotros nos conformamos al misticismo religioso de este siglo, entonces nuestra adoración no llega al Señor. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero, porque porque nos lleva a seguir la apostasía anunciada para los últimos tiempos. ¿Sí? Cuando nosotros concentramos nuestra fe en el misticismo, hermanos, entonces, lamentablemente, mucho de eso es seguir los pasos de la apostasía, ¿sí? Que se había anunciado para los últimos tiempos. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Y aunque en el mismo contexto se nos revela muy bien lo que, lo que esas doctrinas que vamos a leer son, también entonces es importante entender que el enemigo ha estado detrás de confundir a la gente. 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahí entonces sigue diciendo. Entonces, hermanos, otra vez digo, el misticismo abrió grandes puertas, así, de par en par, para que la herejía entrara a la iglesia. Es decir, para que las doctrinas de demonios entrara a la iglesia. No estoy diciendo otra vez que todo lo que practican los pentecostales son doctrinas de demonios, pero sí hay muchas congregaciones que tienen prácticas místicas que lamentablemente no vienen del Señor. Pues entonces, conformarse al misticismo religioso de este siglo es contaminar la sana doctrina con el misticismo, ¿sí? Es contaminarla. Es decir, está la doctrina, ¿verdad? La doctrina bíblica. Y entonces a la doctrina bíblica se le agrega misticismo. Por ejemplo, lo que acabo de decir. La iglesia vino muy bien después de 1900 años, no se hablaban en lenguas, ¿sí? Como para que ahora alguien venga a decir, si usted no habla en lenguas, usted no tiene al Espíritu de Dios. Entonces,
la consecuencia es que no es salvo. Entonces, pasaron 1900 años, hermanos, que no se habló lenguas. ¿Sí? La Biblia no nos lo registra. Pero entonces, a partir de 1900 se levanta un grupo diciendo, si usted no habla en lenguas, entonces usted no es salvo, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, eso es místico, eso es misticismo. ¿Por qué? Porque se está yendo a practicar algo que no está en la Biblia. Otra vez digo, el Espíritu de Dios se manifestó con lenguas en 3 ocasiones ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Está bien documentado y en los 3 casos fueron idiomas y en los 3 casos tenían un propósito, ¿sí? No era simplemente el satisfacer las expectativas sensacionalistas y místicas de la gente. No, había un propósito. Yo he hablado, yo lo he dicho, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? En Hechos 2 había un gran propósito de hacer correr el evangelio por todo el viejo continente, por Asia y el viejo continente. Y así fue. A partir de ese momento, toda la gente escuchó el evangelio en su idioma y se fue a su lugar de destino. Se fueron a Roma, se fueron a Éfeso, se fueron a toda la región de Asia, a Europa, ¿verdad? Y entonces ya llevaban el evangelio en la cabeza. Ya habían aceptado a Cristo. Ellos entonces también empezaron a ¿qué? A predicar el evangelio. Entonces así corrió el evangelio. Entonces, eh, contaminar la doctrina, sana doctrina, con expectativas místicas, entonces aleja la verdad, a la gente de la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque entonces se entretiene más en lo místico que en aprender de la Biblia. ¿Sí? Entonces, también imputar al Espíritu Santo obra que no está en el marco de su ministerio. ¿Sí? Caer en el misticismo, conformarse al misticismo es imputarle al Espíritu Santo obra que no está en el marco de su ministerio. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ya vamos a leer la cita bíblica, porque a mí me gusta leer mucho y documentarme mucho. Y hace poco vi un video de una persona que dice ser profeta y dijo, es que, fíjense hermanos, que en el mundo espiritual hay misterios, ¿sí? Y esos misterios obviamente son dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y fíjese que parte de esos misterios es hacer viajes astrales. Así dijo, hermanos. El Señor me llevó en un viaje astral al Vaticano y ahí yo vi un montón de demonios y todo. Y después dijo, es que la gente cree que los viajes astrales solo los brujos lo pueden hacer. ¿Qué es un viaje astral? Para aquellos que no me han entendido, un viaje astral es que la gente deja su cuerpo en su alma, ¿verdad? Y viaja a algún lugar. Esa es una práctica de hechicería, de lo que hacen los satanistas, ¿sí? Pero él dice, no, 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 no. Es que la gente está confundida. Los cristianos que somos fuertes en el espíritu, también lo podemos hacer. Hermanos, eso es bien delicado. Eso es bien peligroso. Y eso es diabólico. Y yo no me reservo el hecho de decir que eso es diabólico. Porque yo estoy seguro que yo no estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Yo no estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo al decir que eso es diabólico. Más bien, ellos son los que están blasfemando en contra del Espíritu Santo al imputarle al Espíritu Santo semejante atrocidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Otro señor, ¿verdad? Por ahí decía, no, es que hay, en lo espiritual, hay una sección de los sueños. Y usted puede, en el espíritu y guiado por el espíritu, entrar al apartado de los sueños y arrancar un sueño para usted. Santo Dios de yo, qué místico eso, ¿ah? Y hacer suyo ese sueño. Porque más o menos lo dijo así, ¿verdad? Hay como una recámara de sueños donde usted va
y administra los sueños. Por favor. ¿Sí? Eso, hermanos, es bien peligroso. Y bueno, a esa gente no hay que ponerle atención. Otro, otro, otro que yo veía, ya voy a dar espacio para las preguntas. Otro caso que vi de de una persona ahí, ¿verdad? Que decía que, que el divorcio y el recasamiento no es pecado, que la gente puede casarse, divorciarse, ¿verdad? Las veces que quiera. ¿Por qué? Porque son escenarios diferentes. Él era profeta, él es profeta de Dios, que el Espíritu le reveló eso a él. Sí. Y yo me imagino, ¿no? Que después de escuchar a ese hombre, a un montón estaban haciendo fila ahí en el registro civil, ¿no? O sea, aprovechemos, ¿no? Porque mire, el pastor es como hermano César, que es bien amargado, solo predica que eso es pecado, ¿no? Ahí a esa iglesia no hay que ir donde el profeta, porque él da ciertas libertades. Él habla por el Espíritu, habla misterios, y esos misterios implica el hecho, ¿verdad? Que uno se puede casar y recasar y ya, divorciarse y recasarse sin ningún problema, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Tenemos que poner atención. ¿Y por qué entonces bloquea? Bueno, ya voy a llegar a explicar por qué bloquea la adoración, pero desde ya les digo, el misticismo lo que hace es que orienta a la gente a fantasías, ¿sí? Pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Ya voy a dar espacio para las preguntas. También poner más atención en el fruto del Espíritu, ¿sí? Ahí en Juan 16:13, vamos a leer el Evangelio de Juan, Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, que habrán de venir. Pues el Espíritu de Dios tiene un marco de referencia, un marco de trabajo, un marco de ministerio, ¿sí? Y todo lo que se sale de ese marco, hermanos, es fantasioso. Entonces, eh, si yo le imputo al Espíritu Santo algo que no le corresponde a su ministerio, que es guiar hacia toda la verdad. Cuando el Señor está hablando de guiar a toda la verdad, está incluyendo todo el ministerio del Espíritu Santo. El sellarnos, por ejemplo, el tomarnos, ¿verdad? El tomarnos como su templo, ¿sí? El redarguirnos, el convencernos de pecado, de justicia, de juicio, de todo eso está hablando. Y cuando está hablando de verdad, también está hablando de guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad y la vida, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios nos guía a Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Por lo tanto, entonces, el Espíritu de Dios me va a llevar a vivir conforme a lo que está revelado en su palabra. ¿Sí? Y entonces también vamos a ver que si nosotros ponemos más atención al misticismo que en el fruto del Espíritu Santo, entonces, hermanos, caemos en problemas. ¿Por qué caemos en problemas? Porque vamos a atender más a lo superficial que a lo profundo del cambio que Dios y la transformación que Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el fruto, ¿verdad? Del Espíritu. Entonces, yo como hijo de Dios, me voy a preocupar más por mostrar el fruto del Espíritu en mi vida a cualquier asunto místico. Entonces, hay gente que se preocupa más por hablar en lenguas que por manifestar el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Pero es que, hermano, yo soy espiritual, yo soy muy espiritual, y por eso yo hablo en lenguas. Momento, el verdadero fruto del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, me va a llevar a revelar el carácter de Cristo. ¿Sí? A eso me va a llevar.
Por lo tanto, entonces, si yo le pongo atención a otras cosas, me voy a desviar y mi adoración no llega al Señor. Y yo he contado muchas veces aquí de una jovencita que era compañera de trabajo mío, ahí en una compañía que yo trabajé, y un día la pobre llegó llorando y me dijo, fíjese, don César, me dijo que yo estoy muy triste. ¿Y por qué? Le dije yo, porque fíjese que yo no hablo en lenguas en la iglesia y el pastor me dijo que yo no soy salva porque yo no tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces yo le dije, pregúntale a tu pastor dónde dice eso. Porque al menos el apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales, habla acerca de que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que unos tienen un don, otros tienen otro don. Unos tienen el don de hablar en lenguas, otros tienen el don de interpretar las lenguas. Entonces yo le dije, si te das cuenta, aquí no hay tal cosa. Primera de Corintios capítulo 12. Y yo acabo de leer el verso 13. ¿Sí? Perdón, el verso 12. Y entonces yo le dije, no hay tal cosa, mija. Algunos se han inventado, no, es que es diferente tener el don de lenguas a hablar en lenguas. Y digo, se las quieren ingeniar, ¿no? Pero no es así. Entonces, hermanos, ocupémonos en dar el fruto. Cuando nosotros nos ocupamos en dar el fruto, en mostrar el fruto del Espíritu Santo, entonces estamos glorificando al Señor y estamos adorando en santidad. Y esa es la adoración lógica. Otra vez digo, el balbucear en la iglesia o en donde sea que yo estoy hablando, eso no me edifica. ¿Sí? Y cuando digo no me edifica es en el sentido de ir formando mi carácter. En cambio, el fruto del Espíritu en mí sí. Aunque ya sabemos que el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios, ¿no? Y no estoy, digamos, en contra de eso, pero con un propósito específico, no como se hace el día de hoy. Entonces, dejarse llevar por mentiras de profetas mentirosos, también ahí en Jeremías 23, 26, todo el capítulo 23 de Jeremías habla de los falsos profetas. Y el Señor entonces, hermanos, nos dice por medio del profeta Jeremías que debemos de tener cuidado en no seguir a los falsos profetas. ¿Sí? Eh, el día de hoy, por ejemplo, se levanta mucha gente diciendo que es profeta. Que es profeta. Y llegan diciendo, ¿verdad? Dice el Señor tal y cual cosa. ¿Sí? Alterando digamos, la línea doctrinal de la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado con eso. Porque si nosotros nos dejamos llevar por profetas mentirosos, obviamente vamos a resultar andando en la mentira. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y esto lo digo porque aquí en esta iglesia tenemos sana doctrina, si es cierto. Pero quién quita que de pronto alguno de ustedes tenga que salir de viaje, ¿no? Irse a vivir, digamos, por allá por Alaska o por Canadá o en Francia, no sé. Y de pronto, al lugar donde van, ustedes van a buscar una iglesia y no encuentran una iglesia como esta. Y van a encontrar una iglesia donde se hace esta práctica. ¿Sí? Yo una vez le preguntaba, le decía a una persona, ¿verdad? Mira, hermano, es que fíjese que donde yo vivo no hay una iglesia de sana doctrina, hermano. Y entonces yo me tengo que ir a meter a una iglesia pentecostal. Entonces yo le dije, ¿acaso Dios no la llevó ahí para que usted forme una buena iglesia? ¿Verdad que sí? Entonces empiece usted su ministerio ahí, porque usted ahí no está de casualidad. Vaya ahí y empiece y levante una congregación de sana doctrina. No venga y se acomode a la doctrina de ellos, porque entonces de nada le sirvió haber aprendido la buena doctrina. ¿Sí? Así es que, hermano Luis, si le toca que irse ahí a Canadá, México, o algún lugar ahí, o a Rusia, por ahí, ya sabe, hay que ir a poner la iglesia, ¿no? Bien, eh, entonces estamos
Estamos en Jeremías, ¿verdad? 23, 26. ¿Sí? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño en su corazón? El Señor está haciendo el reclamo. Por lo tanto, entonces, hermanos, importante es no caer detrás de falsos profetas. Otra vez digo, léase todo el capítulo 23 de Jeremías. La otra vez yo lo prediqué. Yo prediqué, recientemente prediqué sobre el capítulo 23 de Jeremías. Y entonces se van a dar cuenta que ahí hay muchos falsos profetas que engañan a la gente y lamentablemente la gente les sigue. Seguir a los falsos cristos que se levantan en este último tiempo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo advirtió ahí en Mateo 24, del 5 al 12, que en los últimos tiempos se iban a levantar, ¿qué? Falsos cristos, ¿sí? Falsos cristos. Entonces, usted va a decir, hermano, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Yo le voy a decir que sí, porque todo apunta a que sea así. Entonces usted me va a decir, hermano, ¿ya se han levantado los falsos cristos? Sí, se han levantado. Algunos abiertamente dicen yo soy Cristo, ¿no? Hay varios ahí, hay un Jesucristo ruso, otro siberiano, hay variedad de Cristos, ¿no? Que se han levantado ahí al gusto del cliente, ¿sí? Así es que si usted quiere irse allá a Siberia, váyase allá, ¿verdad? Estoy hablando sarcásticamente porque sé que ninguno de ustedes se va a ir, ¿sí? Pero esto de seguir a falsos cristos, hermanos, no solamente se trata de seguir a alguien que diga yo soy Jesucristo, porque aquí hay engaño de por medio, ¿sí? Hay engaño. Por ejemplo, ungido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a explicarlo así. Cuando alguien se enfermaba de la tos, ¿verdad que sí? Cuando estábamos pequeños, entonces venía mamá, ¿verdad? Al menos mi mamá venía y me ungía con un ungüento, ¿verdad? No lo voy a mencionar aquí porque van a creer que estoy haciendo publicidad. Yo estoy transmitiendo en vivo y entonces no quiero hacer publicidad al ungüento. Pero me echaban un ungüento refrescante y ¿qué pasaba? Se me pasaba la tos. Pues entonces ese ungir es como recubrir, ¿verdad? Como cubrir, ¿sí? A alguien con un ungüento especial. Pues nuestro Señor Jesucristo fue ungido, ¿verdad? Es el ungido mayor de Dios, es el ungido, ¿verdad? Él fue ungido con el Espíritu de Dios, es el ungido de Dios, él es el Mashiach en hebreo, el, el, el Christus en griego, ¿sí? Ah, ¿por qué digo esto? Porque también nosotros tenemos la unción del Santo, ¿sí? Lo revela la palabra. Es decir, nosotros fuimos ungidos también con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos ha tomado como su templo. ¿Es así? Muy bien. Hasta ahí estamos excelentes, ¿correcto? Pero ¿dónde comienza el problema? Cuando entonces yo vengo y le atribuyo a una persona la unción que solo le corresponde a Cristo, ¿sí? Y entonces ahí entra uno en problemas. ¿Por qué? Porque a veces a la gente incluso se le da características de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Viene un pseudo profeta, ¿verdad? Que se levanta ahí y se quita el saco y empieza a mover el saco y empieza a caer un montón de gente y los demás que dicen, uy, ese es el ungido de Dios. Y cuando alguien le dice, mire, eso que está haciendo él ahí, eso no es de Dios, entonces vienen los que creen en eso y le dicen a uno, estás atacando al ungido de Dios. No toques al ungido de Dios. O sea, lo están poniendo en un estrado tan alto que ni siquiera se puede evaluar la conducta de esa persona, aunque sea una conducta muy alejada de la palabra del Señor. ¿Sí? Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, ¿no? El creer que alguien no va a pecar. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre les he dicho, yo aquí estoy de pastor, tengo mi responsabilidad y conozco perfectamente mi responsabilidad. Y yo asumo mis responsabilidades. Pero yo siempre les digo, no me idolatren. No me idolatren. Yo tengo las mismas debilidades que ustedes. Me esfuerzo y me sobreesfuerzo
y me enfoco en ir creciendo cada día, tanto así, de ir dejando mis debilidades. ¿Por qué? Porque estoy al frente de un grupo del cual yo tengo que ser ejemplo. Pero yo sigo siendo humano. Aclaro esto, no estoy preparando mi camita para tirarme aún mi pecadito, ¿verdad? Porque alguien lo puede pensar así. No, lo que estoy diciendo es que si usted cree que yo nunca voy a pecar, usted me está poniendo al nivel de Cristo. No sé si me explico. Y entonces ahí está cayendo en error. ¿Sí? Incluso, ¿verdad? Eh, Viene alguien a la iglesia, ¿verdad? Y se sube un hermano a dirigir. Ay, es que a mí no me gusta cómo dirige ese hermano. Me gusta más cómo dirige el otro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo al que me gusta cómo dirige, lo estoy poniendo aquí en un trono. Porque yo no necesito, óigame bien, yo lo único que necesito es alguien que me dirija para cantarle al Señor. Yo voy a cantarle a mi Señor. ¿Sí? No importa quién se suba aquí. Él me va a ir dirigiendo. ¿Sí? Y como lo dije en la otra iglesia, ¿verdad? No importa si el que está dirigiendo tiene voz de sapo con flema, ¿sí? Yo voy a cantar, ¿por qué? Porque Él me va a dirigir para adorar al Señor, para alabar al Señor, perdón. ¿Sí? No sé si me explico. Pero si yo ya hago distinción, entonces, es que ese hermano, él es el bueno, ¿eh? Mire, cuando él canta, no, hasta siento la presencia del Señor usted, y que me baña así, mire, uy, Dios, hasta me restrega. Sí, perdón por el sarcasmo. Yo no necesito ninguno. Yo recuerdo que una vez que había un hermano, ya no está con nosotros, y me decía, hermano, fíjate que él tocaba la batería, pero es que mira, cuando yo toco la batería, vieras cómo desciende el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿cómo así? No, es que vieras que yo tengo una unción en las manos, que cuando yo toco, entonces desciende el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, mira, pues discúlpame, la batería da un sonido, pero ¿sabes una cosa? Lo que hace cristiana a una música, ¿sabes qué es? Es la letra. ¿Sí? No es el ritmo, no es la música. Es la letra que me lleva a alabar a Dios, a decir maravillas de Dios, a confesar maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces no importa que vos te hagas un queso ahí con la batería, a mí no me ayuda en nada, disculpa. Porque yo lo que necesito es alguien que me dirija para decir lo que dice el canto y yo decírselo a mi Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque entonces, en algún momento, si yo le hubiera dicho que sí, entonces él hubiera creído de que él en sus manos tenía la maravillosa virtud de ¿qué? De hacer descender a Dios. ¿Sí? Y entonces hay que ponerlo en un pedestal. ¿Por qué? Porque es que él tiene manos mágicas y hace descender la presencia de Dios. Eso es crearse un Cristo. ¿Sí? O cuando alguien predica, ¿no? ¿Sí? Es que a mí me gusta cómo predica aquel hermano. Mire, pues, el otro no, ¿viste? El otro hasta me duerme. Bueno, que algunos también ya tienen la costumbre de dormirse, ¿no? Quien predique, ¿sí? Toman muy a pecho lo que yo prediqué el sábado, ¿no? El domingo, perdón, acerca del reposo del Señor. O sea, reposan tan bien en el Señor que se duermen en el culto, ¿sí? Pero no hay que hacer distinción de eso. Porque el que se sube a predicar se ha preparado y va a disertar la palabra del Señor. Y lo que yo necesito escuchar es la palabra del Señor. Si usted entonces dice, es que a mí me gusta cuando está el pastor, usted, mire, ese le entiendo muy bien. ¿Sí? Discúlpeme. Otra vez le digo, no me idolatre. El que se sube aquí, él ha sido capacitado por el Señor para disertar su palabra. Y yo me aseguro que así sea, porque yo soy responsable. Entonces, cuando yo digo, aquel hermano me gusta más como predica, yo lo estoy poniendo en un estrado. Lo estoy poniendo como un ungido de Dios. ¿Sí? Y no debe ser así. Por eso lo explico y me detengo, ¿verdad? Porque fácilmente se cae en ese error. Muy bien, sigamos. Ya nos detuvimos ahí bastante. Bueno, sigue el siguiente punto, el siguiente tópico. Al final voy a dar espacios para las preguntas y respuestas, como siempre.
Entonces, cuando adaptamos la liturgia a la indecencia y al desorden, entonces nos estamos conformando al misticismo religioso. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios 14, hermanos, dice así, 14:40. Revela así. Pero hágase todo decente y con orden. Ahí en el capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando de cómo debe de haber orden en la liturgia de la iglesia. Una liturgia es la secuencia de pasos que nosotros damos en medio de la congregación de los santos. Es el programa que nosotros manejamos para poder hacer edificar la vida de los creyentes cuando nos reunimos aquí en la casa. ¿Sí? En este templo, en este recinto. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Empezamos con una lectura bíblica, con una oración, una lectura bíblica, después entonamos unos cantos, agradecimientos, ofrenda, todo eso es parte, digamos, esencial de la liturgia. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, hágase todo decentemente y en orden. Entonces, cuando yo adapto la liturgia a la indecencia y al desorden, entonces estoy cayendo en el misticismo. ¿Por qué? Porque entonces la indecencia y el desorden van enfocados a agradar más a la gente que a Dios, a satisfacer las expectativas de la gente y no de Dios. Es decir, a satisfacer las expectativas místicas, sensacionalistas, ¿sí? Y lo que menos hay es entonces satisfacción para poder crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces, no tener como objetivo el edificar a la congregación con la liturgia, hermanos, es caer en misticismo. ¿Sí? Es caer en misticismo. Es decir, todo lo que tenemos que hacer dentro de una congregación tiene que ayudar a los hermanos a salir muy diferente a como cuando entraron. Es decir, siendo mejores cristianos, retados a ser mejores cristianos, con más conocimiento bíblico. Así es. ¿Sí? Entonces, todo lo tenemos que hacer para edificación. Entonces aquí el apóstol Pablo precisamente está hablando, ¿no? Acerca del hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo dice, hey, no todos pueden hablar lenguas al mismo tiempo. Él está poniendo orden. Y dice, si van a hablar en lenguas, hable a lo más, dos o tres. ¿Sí? Y que haya intérprete. Si no hay intérprete, cierre la boca, dice el apóstol Pablo. Esta porción bíblica no está no sé si no está en la Biblia de los pentecostales o no lo lee. ¿Sí? Ahí está en la Biblia, hermanos. Sí, está en 1 Corintios 14:40. ¿Sí? Léanlo porque eh, yo no estoy hablando cosas que no están. Anteriormente al 14:40 está, ¿verdad? Por ejemplo, dicen el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, hermanos, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Sí? ¿De acuerdo? El 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Bien clarito. Pero eso es lo que no, eso no se ve. Es que, hermano, cuando el espíritu toca, es incontrolable. No, es mentira. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Sí? Entonces, hermanos,
Eso lo dice en el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, si alguien le viene a decir, no, hermano, es que mire, cuando viene esa ráfaga de hablar en lengua, yo no la puedo tener bien. Sí, eso es mentira. Lo que usted me está diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque usted puede controlar. Porque Dios nos dio la capacidad de controlar los dones. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, eh, si todo mundo habla en lengua extraña, nadie entiende y nadie está edificado. ¿Por qué aquí no hablamos en lenguas? Porque aquí hablamos muy bien todos español, ¿verdad que sí? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Yo no necesito venir a hablar en lenguas. Porque todo lo que se hace, que se haga para edificación de eso. Por lo tanto, entonces, yo prefiero hablar 5 palabras en un idioma que me entienda que 10,000 que no me entiende. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso no edifica. Hermanos, cuando alguien está poniendo más atención al tema del misticismo, su vida no va a ser edificada. No va a ser edificada. También agregar prácticas esotéricas a la liturgia de la congregación de los santos, eso es adaptar la liturgia a la indecencia y al desorden. Prácticas esotéricas, hermanos. ¿Sí? El esoterismo es satanismo. Y en la iglesia se ha infiltrado. Por eso dije al principio, ¿verdad? ¿Verdad? Hay muchas prácticas que lamentablemente se han infiltrado entre las iglesias. Hay un libro, yo se lo recomiendo. Se llama Cristianismo en Crisis, de Han Hanegraaff. Él es un español. Ese libro detalla muy bien toda la barbaridad que se ha infiltrado dentro del cristianismo, todo el satanismo y la hechicería que se ha infiltrado en el cristianismo y que la gente cree que es el mover de Dios. El vómito santo, por ejemplo, ¿verdad? La gente está aullando como perro, revolcándose, ¿no? ¿Verdad? Haciendo oídos de animales. Es que ese es el mover del espíritu, hermano. ¿Qué le pasa? Usted está atrasado. Como ahí en su iglesia son iglesias muertas, ¿no? Así nos dicen. El vómito santo. La gente vomitando, ese es el vómito santo. La risa santa, por ejemplo. ¿Sí? La kundalini, eso que tocan a la gente y se cae, eso es satanismo. Es satanismo oriental. ¿Sí? Eso se llama la serpiente de Kundalini. Y la gente dice, es que es el reposar de Dios. Y otra vez digo, yo no me lo reservo. ¿Y por qué? Porque estoy seguro que yo no estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo. Más bien, ellos que traen esas prácticas a la fe, ¿verdad? Para contaminar la sana doctrina, ellos están blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Yo recuerdo que una vez llegó alguien a mi casa y tocaba a mi esposa, ¿verdad? Y tocaba a mi esposa y mi esposa no se caía. Y como no se caía, entonces él le dijo, es que aquí no hay mucha fe, aquí no hay fe en esta casa. Y se fue. De yo le dije a mi esposa, no es que no haya fe, nosotros somos verdaderamente cristianos. Y si somos verdaderamente cristianos, todas esas cosas de raras, de esotéricas que hacen en las iglesias, no nos va a alcanzar y no nos va a tocar. ¿Sí? Así es que digamos, no repare en el hecho de dudar, ¿verdad? ¿Será que es del Espíritu de Dios? Eso no es de Dios, no es de Dios. Y yo tengo que decirlo claramente porque otra vez lo digo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no se levantó la gente a decir claramente que esto no es del Señor, entonces eso proliferó a lo largo y ancho del mundo. Y por eso digo, hay iglesias que rectificaron, hay iglesias pentecostales que no hacen eso, hermanos. Son bien rectos, ¿sí? Porque se dieron cuenta que eso no venía de Dios. También hacer desorden en la congregación argumentando que es el poder, mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Corramos aquí, ¿verdad? Corramos, saltemos. Yo recuerdo que me contaba un hermano que él tenía, creo que un tío, que era bien serio.
muy serio, pero que él asistía a una iglesia neopentecostal. Él ni siquiera se reía, ¿no? Y un día que pasó por una iglesia de esas extremadamente neopentecostales, él dice que se asomó a ver y el tío andaba como haciéndole como pajarito volando, ¿no? Así. ¿Sí? Era el mover del Espíritu Santo. Sí, hermanos. Y por eso, y eso molesta, a mí me molesta, porque es degradar el ministerio del Espíritu Santo. Y como digo, esta prédica va a llegar a muchos oídos y algunos de ellos me va a insultar. No me importa, pero yo sí voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque eso denigra la obra del Espíritu Santo. Entonces, no hay que caer, digamos, no hay que caer en el desorden, ¿verdad? Eh, una, una persona una vez me decía que hay que tener cuidado pasar enfrente de una iglesia ultra neopentecostal, ¿verdad? Porque a veces salen volando las sillas de ahí y le puede caer a uno en la cabeza cuando va pasando por la calle. ¿Sí? No, y es que, hermano, sí, se llega a ese nivel. Entonces, otra vez digo, gracias a Dios aquí tenemos sana doctrina, pero no sabemos si a usted le va a tocar que viajar en algún momento. También reducir el tiempo de la disertación de la palabra para ampliar el tiempo de la entonación de cantos. Eso es caer en misticismo. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Pasamos 2, 3 horas cantando al Señor. Ahora el tiempo de la palabra, 15 minutos. Es que, hermano, hay que alabar al Señor, hay que adorar. Es que, mire, cuando cantamos desciende la presencia del Señor. Yo expliqué eso que es una interpretación sesgada. ¿Sí? Hermanos, sí hay que cantar y hay que cantar con el corazón. Hay que cantar con el entendimiento. Y si en algún momento determinado, por lo que usted está cantando, esa verdad que usted está cantando, le dan ganas de llorar, pues llore, sí. Pero no crea que porque está llorando el Espíritu de Dios está ahí. Y él ya está en usted, porque fue sellado con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el cuento de que es que el Espíritu Santo hay que ministrarlo, no es así. El Espíritu Santo ministra nuestra vida, no nosotros ministramos el Espíritu Santo, por favor, ¿sí? Entonces, hermanos, eh, tenemos que ser bastante prudentes, ¿verdad? Nosotros como iglesia, de hecho yo tengo el manual de la liturgia de nosotros como iglesias centroamericana y conservadora, ahí está, ¿verdad? La palabra del Señor tiene que ocupar la preeminencia en el servicio. Así es. Si cantamos media hora, pues excelente. Nosotros por eso disertamos, le damos suficiente tiempo a la palabra del Señor. Eso sí, cuando cantamos también cantamos con el entendimiento. Y debemos de cantar con el entendimiento. Porque a veces estamos simplemente repitiendo, ¿verdad? Lo que está diciendo el canto. ¿No, hermanos? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y perdón que me ponga por ejemplo, como ejemplo, pero cuando yo estoy cantando, siempre a medio canto yo digo, amén, gloria a Dios. Porque estoy oyendo, el canto me está haciendo decir una gran verdad. ¿Sí? Por ejemplo, el canto que tonamos hoy, ¿verdad? Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Yo estoy poniendo atención en lo que estoy cantando. No simplemente estoy dejando llevar, ¿verdad? Por lo que los demás están haciendo. No, tenemos que cantar con el entendimiento. Y cuando cantamos con el entendimiento, entonces encontramos que a veces hay cantos que no vale la pena entonar, porque no dicen nada. Hay un canto que dice, amén, 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 amén. Solo eso dice el canto. Yo no voy a entonar ese canto. Amén, ¿qué quiere decir? Así es. Así es que, ¿verdad? Otro que dice, creeré, creeré, creeré. ¿Sí? No dicen que voy a creer. En serio. No me dice que tengo que creer en Dios. Entonces, ese canto no lo voy a entonar, ni lo voy a enseñar aquí. ¿Sí? Otro que dice, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, mi vida y todo un montón de cosas, todo se lo debo a Él. ¿A quién Él? ¿Por qué no dice se lo debo a Dios, a Jesucristo? ¿Por qué no lo dice?
Ah, no, hermano, es que lo que pasa es de que si pongo el nombre de Dios ahí o de Jesucristo, ese canto solo va a ser para cantar a la iglesia. Y yo quiero llegar a las masas. Entonces, para que la gente no se sienta incómoda de decir Cristo, entonces yo mejor pongo Él. ¿Sí? Cuidado con eso. Y también, hermanos, usar la música para hacer caer en trance a los miembros de la congregación. Eso es un problema serio. Hoy día se utiliza mucho la música. Yo a los jóvenes les di un estudio acerca de la música, del por qué hay que tener mucho cuidado con la música que se entona o que se escucha. ¿Por qué? Porque los expertos en la música saben perfectamente que la música incide en, digamos, en el actuar y en el ánimo de una persona. De hecho, yo aquí a los muchachos les expliqué que intencionalmente hace como ciento y algo de años cambiaron el nivel de decibeles en el que se maneja la música, le subieron casi como un 40%. ¿Por qué? Cuando usted hace la prueba de poner una música, digamos, relajada, y usted, ¿verdad? Un científico lo hizo, ¿verdad? Y usted tiene una pana con agua y después toma un poco de esa agua y lo pone en el microscopio, usted va a ver partículas bien ordenadas, bien bonitas. Pero cuando usted viene y escucha rock, se pone a cantar rock, esa música con alto decibel, ¿sí? Con alta frecuencia, entonces toma el agua y la pone en el microscopio, usted va a ver un desorden, ¿sí? Y nosotros, según los expertos, tenemos el 75% de agua. Estamos compuestos por el 75% de agua. Por eso es que algunos dicen que no estamos gordos, sino inundados, ¿no? ¿Sí? Pero sí tenemos agua. Entonces, cuando la música suena, esas partículas se alteran y el ánimo también se altera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hay restaurantes, cuando usted va a un restaurante de comida rápida, si usted se da cuenta, siempre hay música acelerada. ¿Sí? Música acelerada. ¿Para qué? Para que usted entre, coma y se vaya porque a otro tiene que ocupar el lugar. Pero si usted va a otro restaurante, a un restaurante de comida, ¿no? Ya de nivel, ¿verdad? Ya así, donde usted tiene que sentarse, puede ir con su esposa y pasar un buen rato, a usted le van a poner música tranquila, música de piano. ¿Para qué? Para que usted se quede más tiempo y consuma más. ¿Sí? Son técnicas de mercadotecnia, en serio. ¿Sí? Eso que estoy hablando yo lo enseñan en la universidad. Va. ¿Por qué es? Porque la música incide en el ánimo de la gente. En las iglesias, de hecho, con hermano Jorge Mario hicimos un estudio una vez. En las iglesias que utilizan frecuencias altas, la rotación de la gente es mayor. Es decir, entra gente a la iglesia, pero con la misma se va y no vuelve más. ¿Por qué? Porque el estar acelerando el metabolismo a través de la música, entonces produce cierto efecto que la gente viene y quiere estar feliz todo el tiempo, pero llega el momento en que esa música que se entona ya no la hace sentirse bien. Y por eso se va. Entonces hay congregaciones que creen que entre más rápido o más altas sean las frecuencias, entonces más rápido el espíritu se manifiesta. Y no es manifestación del espíritu, es una reacción normal del cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. El día de hoy, por ejemplo, eh, está alguien predicando y entonces hay alguien que lo está acompañando con el teclado, ¿verdad? Y cuando él alza la voz, también se levanta, empieza a sonar más fuerte. A nosotros nos pasó hace poco. Yo ese día que en esta reunión yo me molesté, porque hermanos, cuando alguien está disertando la palabra del Señor, todo el mundo debería estar quieto y poniendo atención. ¿Sí? Todo el mundo debería estar quieto y poniendo atención. Yo no necesito música para que me influencie. Y máxime si es evangelístico, ¿no? Está ahí el tipo cantando y con la música y está el otro predicando. Entonces, ya no le están dando chance al Espíritu Santo que convenza a la gente, no, hay que prepararlo emocionalmente para que diga que sí. El Espíritu Santo no necesita de música para convencer de pecado y de juicio
y de justicia a una persona. No lo necesita. ¿Sí? Entonces, no caigamos en ese error, por favor. Muy bien. Causas por las que bloquea la adoración lógica, ya estamos terminando, es porque orienta al adorador a la emoción más que la convicción. La emoción es pasajera, la convicción es permanente. El misticismo emociona a la gente, pero no hay convicción. Y por eso es que entonces no echa raíces la palabra del Señor y no desarrolla la vida espiritual como corresponde. Inclina al adorador a enfocarse en la experiencia personal más que en la revelación de la palabra. Es que yo siento, hermano. No, ¿qué dice la palabra? Es lo que diga la palabra, no lo que yo siento o mi experiencia personal. De igual manera, bloquea el dar fruto en santidad al enfocarse en las superficialidades antes que en la profundidad de la riqueza de la ciencia de Dios. ¿Sí? Todo se queda en superficial. ¿Verdad? Y hagamos fiesta todo el tiempo, saltemos, hagamos juegos, hagamos de todo, ¿no? Y mantengámonos ahí divirtiéndonos. ¿Sí? Eso también es parte del misticismo. Estudiemos la palabra. Hagamos aterrizar la palabra en nosotros, que eso es importante. Actitudes clave para contrarrestar, hermanos. Bueno, apartarse de toda doctrina que no edifica, sino que estanca a los creyentes. Aquí, gracias a Dios, tenemos sana doctrina, pero otra vez digo, de pronto a usted le toca que irse, ¿verdad? Y evalúe de esa manera. Y por último, no seguir la corriente mística que se ha dado en el Evangelio el día de hoy. Termino diciendo esto, que las iglesias conservadoras no nos hemos salvado, no nos hemos librado de contaminarnos con el misticismo. ¿Sí? Lamentablemente. No nos hemos librado. Ha sido tan fuerte esa influencia que en iglesias conservadoras como las de nosotros, hermanos, se ha infiltrado y tiene bastante fuerza. ¿Sí? Usted, por ejemplo, va a ir a iglesias conservadoras donde dice, es que hoy sentí la presencia del Espíritu Santo. Hoy sentí la presencia de Dios. Hermanos, la fe no es sentir. ¿Sí? La fe no es sentir. Usted no necesita sentir para estar seguro que Dios está aquí o que Dios está en usted. Lo que necesita es estar convencido, porque eso es la fe. Es la convicción. Es la certeza y la convicción. Si usted siente, pues está bien, ¿verdad? Y cree que Dios está ahí, está bien. Pero no crea que porque usted siente, Dios vino cuando sintió y después se fue cuando usted dejó de sentir. No, eso no es así. Dios vive en usted y vive en mí. ¿Sí? Entonces, por eso entonces tenemos que manejarlo, ese tema con mucho cuidado. Muy bien, esta es la clase, sé que nos extendimos un poco, pero es que este tema es bastante, tiene mucho contenido y como dije, ¿verdad? Algunos pues que van a ver esta prédica en las redes, pues igual me van a insultar, pero yo los bendigo de todos modos desde ya, ¿sí? No hay ningún problema, pero la verdad yo siempre la voy a hablar. ¿Por qué? Porque a eso me mandó Dios. Entonces, Dios les bendiga, buenas noches a los que están conectados y ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Que el Señor les bendiga.